Si quiere darle un aplauso al Señor, hágalo. Ahí está. Bien, muchas gracias. Agradecido con el Señor de poder ser parte de la Cumbre de Timoteo y especialmente de la obra del Señor de la evangelización del mundo. Estamos sumamente agradecidos, tenemos un tiempo para poder compartir con ustedes lo que de alguna manera el Señor nos está permitiendo. De hecho, quizás nosotros en nuestro corazón deseamos hacer muchas cosas. De verdad que desearíamos que la nación se salvara inmediatamente y que el Señor viniera pronto. Pero todo tiene un proceso en Dios y esto llevará de que nosotros sepamos entender este propósito del Señor. Y bueno, Argentina es un país muy extenso, tiene 23 provincias y particularmente las provincias son muy grandes. Es un país muy extenso y realmente nos va a llevar un tiempo de poder recorrerla enteramente. Dios ya ha iniciado en el 2016, el Señor nos permitió poder llegar, que el Evangelio llegara a Argentina. Y desde ese punto, del 2016, el Señor comenzó a que el Evangelio corriera en Argentina y fue el momento donde llegó a nuestras vidas. Desde ese momento hasta la fecha van 6 años. Y en estos 6 años han habido muchas cosas de las cuales hemos podido realizar. Y en estos 6 años hubieron muchas cosas que nos hicieron pensar y nos hicieron reflexionar. Cómo empezar a correr, y por sobre todas esas cosas hubieron momentos donde yo personalmente me sentí de alguna manera frustrado, porque al inicio mi fervor era muy fuerte. En mi corazón ardía mucho esta palabra del Evangelio que llegó a mi vida, de que Jesús era el Cristo, y entonces yo quería salvar a mi nación rápido. Y de hecho en 2 ocasiones hicimos una entrada a 6 provincias. Calculamos más o menos los kilómetros que hicimos. La primera vez fueron como 5.700 kilómetros en vehículo. La segunda vez fueron más de 7.500 kilómetros que hicimos. Y todo eso, aunque pareciera que fuera mucho, y uno siempre espera respuestas, de verdad que eso en algún punto me frustró, porque fue mucha inversión, fue mucho tiempo y fueron muchas cosas de las cuales el Señor nos permitió. Pero creo que todo eso llevó a que madure nuestra fe, a que realmente la obra no es mía, sino es Dios quien la hace. Y Dios está dando respuesta. Poco a poco Dios ha dado respuesta. Y quisiera mostrar algunas cosas en el mes de junio de este año. Ocurrió algo que Dios nos permitió con el pastor Martín. Yo para mí ya siervo del Señor, le digo pastor Martín, y un consiervo en el Evangelio llamado Isaí, que nos permitió poder hacer un recorrido en Argentina, y vamos a ver algo de eso. Bueno, aquí antes de eso, hay 2 pastores que son bolivianos. Pastor que vive en Argentina, y este pastor que está de este lado, el de saco gris, el traje gris, él vive en Bolivia. La pandemia, hablaba el pastor Cho y los hermanos de Corea, que la pandemia en realidad es una voluntad de Dios, no podemos negarlo. Todo lo que surja cuando vamos caminando en la evangelización mundial, todo Dios lo permite con un propósito. Si nosotros vemos Mateo 24, vamos a ver que habla acerca de, específicamente no dice una pandemia, pero habla de que iban a haber pestilencias. Y en realidad todo el escenario que se mueve alrededor de la evangelización mundial, todo es un propósito y un objetivo para que el evangelio sea proclamado. ¿Cuántos en la pandemia no hemos asentado nuestra cabeza y nos hemos puesto a pensar muchas cosas de nuestra fe, o no? No nos ha dado el tiempo el Señor de que reflexionemos en esta fe, que no es correr por correr, ni querer lograr tener logros y por esos logros querer mostrar algo. Este pastor quedó atrapado por la pandemia.
porque él viajó de Bolivia a esta ciudad, a la nación de Argentina, perdón, y por la pandemia lo que dejó atrapado y no pudo regresar. El Señor nos permitió en un encuentro que hizo un pastor amigo de conocerlo a él. Quedamos con los contactos y bueno, está también ahora la puerta abierta para volver a entrar a Bolivia. Y asimismo con el pastor de mi derecha, es el pastor que el Señor me permite con él tener un buen tiempo de gracia. Y él nos abre siempre las puertas para compartir el Evangelio y está abierto al Evangelio. Vamos a continuar la siguiente. Entonces, como les decía, este es el pastor de Neuquén, una de las provincias que el Señor nos permitió. Fue un proceso de varios meses preparándonos y por sobre todas las cosas orando a Dios dónde realmente Dios nos llevaría. Y en este caso, en nuestro corazón estaba la oración de que el pastor Martín nos acompañara. No estaba nada, no había nada, pero al final de cuentas el Señor le permitió que llegara a Argentina. Y allí estuvimos con este pastor, que es un pastor que lo conozco hace muchos años. Y realmente el Señor tocó su corazón, tocó profundamente su corazón y su familia enteramente fueron quebrados con el Evangelio. Y bueno, ahora nos toca seguir profundizando con él. Pronto al regresar tenemos que volver a verlo a él. Y a ver la otra, por favor. Vamos a hacerlo rápido Bueno, esa es su congregación. Esa es la congregación, ahí está. Y esta me quiero detener aquí un poquito porque surgió algo muy particular cuando compartimos con ellos. Nosotros teníamos 3 días de estar ahí. Fueran los días que le tocaba a esa provincia. Entonces, cuando nos teníamos que regresar porque había que cumplir otra agenda en la provincia de Mendoza, donde nosotros vivimos, resulta ser que el pastor nos pidió que si hubiera la oportunidad de que alguien se quedara un poco más. Entonces tuvimos que fraccionar en ese momento el equipo y Martín se queda discipulando por 3 días y luego Martín tuvo que tomar y encontrarnos ahí para poder seguir. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hasta ese punto llegó en su corazón de querer seguir llegando, y ahí expuso a todos sus colaboradores. Martín es el pastor que está ahí. Y bueno, él tuvo que quedarse y seguir trabajando. Vamos a la otra, por favor. Bueno, ahí está la evidencia de que todos los días, hermanos, terminamos culto con ellos, póngale 2 horas y media en la tarde, 10 de la noche, 10 y media, y después eran 3 de la mañana y estábamos sentados con ellos en la mesa. Porque ellos no paraban de conversar, de hablar, y ellos abrían el tema, y entonces nosotros ahí estábamos prestos a derramarnos con el Evangelio, y ha sido un tiempo de mucha gracia creo que principalmente para nosotros. La otra, por favor. Bueno, aquí nos toca en el departamento, o sea, en la ciudad de Mendoza, está la pastora Betty, no sé si la ven por ahí. Ella también participó con nosotros y pudimos llegar a la iglesia de la hermana de la pastora Betty, que también reside en Argentina y quien es parte de la evangelización de Argentina. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la iglesia y estamos todos los que participaron de la... Y algo particular aquí, nosotros teníamos solo nos dio el día sábado, y resulta ser que fueron tocados los pastores con el mensaje y nos pidieron si podíamos participar al otro día. Y nosotros ese mismo día teníamos que salir en la noche para Formosa. Teníamos más de 20 horas de viaje. Entonces, escuchamos la voz de Dios a través de ellos. Entonces dijimos, no, pues que Dios está abriendo las puertas. Entonces, ¿qué hicimos? Retrasamos la salida. Ellos tenían el culto en la mañana, ellos retrasaron también el culto, lo adelantaron para que no se hiciera tarde para la gente. Entonces, todo fue solo por seguir escuchando el Evangelio. Entonces, Dios nos dio esa oportunidad con esta familia, y bueno, quedó la pastora porque es familia de ellos, entonces la pastora está más cercano a ellos. Y igualmente en la región donde están ellos, la pastora vive muy cerca. Sigamos, por favor. Y aquí, bueno, aquí estamos como engordando, ¿no? Un poco. Bueno, aquí estamos en Chile. Un poco fue cruzada la situación. Nosotros de Mendoza nos íbamos a Formosa. Pero particularmente queremos decirle que
cuando nosotros íbamos a ir a Formosa, de ahí pasábamos a Paraguay. Y cuando llegamos a Formosa, nos habla el pastor que nos iba a recibir y que ya estaba todo organizado como 2 meses antes. Me llama y me dice, pastor, ¿sabe qué? No vamos a poder hacer. Se cayó todo. Y ante esa situación uno piensa, decir, ¿cómo? Si el Señor lo preparó todo. Y aprendí también que esto es una respuesta de Dios también. El sí, el no y que caiga todo, también es respuesta de Dios. Yo tengo que saber que no es con mi fuerza, sino que es Dios quien lo está haciendo. Entonces, a pesar de eso, Dios abre las puertas para entrar a Chile. Oiga, imagínense, Argentina es muy grande y nosotros hicimos del norte al sur para llegar a Formosa. Pero después de Formosa llegamos a Mendoza nuevamente y cruzamos a Chile. Dios lo planea como Él quiere. Pero en resumidas cuentas, es que Dios lo está haciendo Él. Y Él es el que abre las puertas y también permite que se cierren. Amén. Sí, sigamos, por favor. Bueno, esto es mi casa. Y en realidad ahí está establecida la iglesia. No voy a comentar un poco el trasfondo de todo porque si no voy a quitar mucho tiempo. Nosotros estamos reuniéndonos ahora en este lugar y está en nuestra iglesia con los que se reúnen con nosotros. Y bueno, ahí también tuvimos un tiempo de mucha gracia. Los pastores estuvieron compartiendo permanentemente y fue muy edificante para la congregación. La otra que sigue, por favor. Bueno, estos son el grupo de hermanos que Dios nos permite ministrar. Faltaron algunos, pero eso es parte de la iglesia de nuestra congregación. Y aquí hay 2 pastores que se llaman uno Enrique y el otro Laureano. Ellos están en una región de San Carlos a 1 hora, 100 kilómetros de distancia de donde yo vivo. Son pastores que reaccionaron hace como 3 años al Evangelio, hace más o menos 3 años atrás. Y con ellos también tuvimos la oportunidad de tocar un poco esa región donde ellos viven. Y tenemos una coinonía al seguir trabajando juntos. Así que otra, por favor. Y aquí estamos bueno, este pastor que está aquí, el gordito, se llama Rubén Núñez. Él es el pastor que nos abrió las puertas en Formosa, donde el Señor nos permitió por lo menos hablar con 15 pastores. Él nos llevó puerta por puerta, nos hizo citas, nos llevó a lugares y por guía del Señor, pues ahora queda la responsabilidad de volver y completamente afirmar a estos pastores que han reaccionado y de hecho, bueno, es lo que debemos hacer para nuestro regreso. Entonces el pastor está ahí muy gozoso, esa su mamá, y ahí estamos con este pastor que está en Formosa. El siguiente. Y bueno, aquí es en Chile, el pastor que se ve allí, del lentecito, ese pastor yo lo conocí hace como 20 años atrás, en el ministerio donde ya estaba, me lo crucé y justo combinamos en una ocasión donde él llegó a mi casa con una comitiva de su iglesia. Entonces él nos permitió recibirnos, o sea, tuvimos una charla con él y le dijo, cuando vayas a Chile, pues allá te recibo. Y nos permitió compartir el mensaje. Tiene 5 iglesias y pudimos compartir en 4, creo, ¿no, pastor? Sí, en 4 compartimos. Y él es una persona que en realidad tiene muchos libros escritos. Él es seminarista. No es relevante eso, sino que quiero decir que Dios nos permitió llegar con él. Y bueno, ahí ven al pastor de Chile, el pastor Andrés, que ve de aquel lado, donde bueno, queda ahí el pastor con este pastor, que el Señor nos ha permitido también apoyar de esta manera a Chile. Otra, por favor. Y bueno, esa es una de las iglesias donde me tocó participar a mí. No tuve evidencia de los pastores demás, pero hay demás fotos de donde estuvo Martín, donde estuvo el pastor Andrés. Y bueno, otra, por favor. Y creo que ya estamos. Es una foto con los pastores, algunos de los que han reaccionado. Otra. También ahí los pastores de Formosa que han reaccionado. Otra, por favor. Y vamos a ver un pequeño videíto, que con esto yo no me quiero quitar el tiempo, no sé cuánto llevo, y quiero resumir algunas cositas. Bien, en Formosa, hermanos, va a ser más particularmente muy... Fue algo muy particular lo que ocurrió allí. El pastor Rubén Núñez, él, en realidad el pueblo entero lo conoce a él.
Es una persona que sale a la calle y todos lo señalan, todos lo conocen. Usted patea una piedra y la piedra lo sigue. Así como le digo, exagerado, pero en realidad el pastor conoce dos etnias. El Señor dijo que esto tiene que llegar a ellos también. El evangelio tiene que llegar a tribu, a todas las naciones, a todas lenguas. Si lo pueden poner, hermano. Ellos, hermano, es algo sorprendente. Martín no me va a dejar mentir, menos el Señor. 12 horas de culto. 12 horas de culto. Y el culto de ellos es así. Ellos empiezan a las 9 de la mañana, son las 12 de la noche y todavía siguen saltando así. Nosotros nos tuvimos que ir, estuvimos como 3 horas y media y no aguantamos más saltar ni tampoco alabar, pero en realidad nos dieron simplemente un saludo, pero quedó la puerta abierta. Ellos son los Tobas de Argentina, una tribu, y están los Wichi, que ahora cuando regresemos el pastor nos va a llevar a esa tribu. Ahora hay un joven que yo pude hablar con él, que en realidad él habla muy bien y nos podría traducir al idioma, porque ellos tienen un dialecto, un idioma aparte. Entonces Dios nos está permitiendo también testificar. En este momento no pudo ser así efectivo, dimos un saludo, dimos algún versículo muy cortito, porque en realidad era como presentarnos, ¿no? Y bueno, la agenda ya estaba marcada, pero nos invitaron incluso a su aniversario, que empezaba a las 8 de la mañana y terminaba al otro día a las 5 de la tarde, imagínense. Hermano, nosotros cuando llegamos, empezaron a venir gente, se iba gente, venía gente, se iba gente y venía gente, así. Y ese círculo que usted veía ahí, y era, de verdad que fue sorprendente cuántas horas ellos están ahí en pie. En definitivas cosas, y resumiendo un poquito todo esto, este mes de junio que Dios nos permitió y que creo que Dios nos va a seguir guiando para salvar a Argentina, solo va a ser si nosotros nos humillamos ante la cruz y reconocemos realmente que somos carentes del evangelio y que solamente con el evangelio podremos hacer la obra del Señor hasta el final. Amén. Hasta el final lo podremos hacer solo con el evangelio. Y bueno, le voy a dar a mi hija que se ocupe los segundos que le dejé por... Bueno, Nair va a compartir también un poquito con ustedes. Amén. Pues soy buena para resumir cosas, por eso me va muy bien en la escuela. Pues para los que no me conocen, contarle un poco de mí, ¿verdad? Pues antes de conocer el evangelio, realmente a mí no me interesaba nada del evangelio, todo lo referido a Dios, a pesar de que yo haya nacido en una iglesia. Desde pequeña yo pues crecí en el ministerio y en la fe, por así decirlo, ¿verdad? Pero lo único que tenía en cuenta es de que yo hasta ese momento solamente era como chiquita y que en algún momento yo tenía que ocupar el lugar de mi papá porque mi papá era pastor. Entonces en algún momento me iba a tocar hacer lo que él hacía, pero yo decía pues bueno, todavía no, porque todavía soy chiquita, ¿verdad? Entonces realmente el evangelio o pues lo que se decía de Dios no era de mi interés y pues así pasé la mayor parte de mi niñez, como hasta los 12 años, y luego pues llegó el evangelio. Más antes de eso, ¿no? De los 12 años llegó el evangelio y a pesar de que lo escuchaba y a pesar de que mi papá lo compartía todo el tiempo, yo aún no creía. Y ya 6 años de que el evangelio llegó a nuestra vida, y en esos 6 años yo simplemente llevo 4, de los cuales los otros yo ni siquiera podía comprender, y a pesar de que todo el tiempo repetían que Jesús era el Cristo, para mí no tenía como ninguna relevancia en mi vida, y realmente ignoraba el significado de eso para mí. Pero luego vino el equipo de Corea, Finisher, a Argentina en el 2019, y fue un momento en el que pues sé que Dios lo tenía preparado, ¿verdad?
en donde yo simplemente miré como lo básico, pero de ahí en más, mientras iban pasando los días, empezaba a profundizar en por qué personas que son del otro lado del mundo, o sea, para mí, en mi mente, yo pensaba, ¿por qué personas que vienen de tan lejos, personas que no hablan el mismo idioma, que no están acostumbrados a vivir en este clima, en este lugar, y aún con sus propios niños vinieron hasta acá simplemente para hablarnos que Jesús es el Cristo? Si yo ya lo escuché muchas veces, ya sé que Jesús es el Cristo, pero solo sabía decirlo. Entonces, mientras más pasaban los días y más podía exponerme al Evangelio, realmente entendía de que de verdad había algo que nos querían decir, que querían que lo pudiéramos ver, pero más allá de verlo, que lo podamos creer. Y entonces fue ahí donde pude comprender verdaderamente hay algo que yo no conozco, hay algo de lo cual no me estoy dando cuenta, y Jesús es el Cristo, pero hay algo más allá de eso. Entonces pude percatarme de que realmente yo no conocía, que yo estaba separada de Dios. En cierta parte siempre se dice, todos somos hijos de Dios. O en Argentina se dice mucho eso, a pesar de que una persona sea mala o una persona haya hecho de lo peor, al final la conclusión de las personas es que todos somos hijos de Dios, no importa de dónde seamos, que crean o cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar que de verdad no era tan así como lo decían, ¿verdad? Entonces pude percatarme de que de verdad yo no conocía nada de Dios. ¿Y por qué no me interesaba en Dios? Porque yo de verdad vivía en una vida totalmente de pecado, en donde Satanás estaba constantemente cegándome de esto. Por eso no me podía dar cuenta de que Jesús era el Cristo, a pesar de cuántas veces me lo hayan dicho. Yo, estando frente al Evangelio, no lo podía ver. Y pienso que ha sido un punto de ignorancia total, y no me excuso por decir, yo era chiquita y por eso no lo entendía, porque sé que hasta un niño puede entender esto. Entonces sí vi eso de una manera tan grande, y luego de que se fueron quedé como con un nudo, ¿verdad? No un nudo de no entendí nada, sino que ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer luego de esto? Y solo me quedé con esa intriga. Y luego de eso, pues constantemente compartíamos en mi casa, en las noches, todos los días estábamos compartiendo, y pues realmente mi área son los niños. Me agradan mucho los niños chiquitos y los de mi edad, ¿verdad? Creo que me llevo muy bien con ellos, a pesar de que sea algo tímida para expresarme. No soy tanto como el hermano Martín, que él puede hacer muchas cosas a pesar de no conocer a nadie, y tiene una personalidad muy extrovertida, ¿verdad? Pero realmente yo no conocía cuál era mi problema. Yo no sabía que estaba separada de Dios, y realmente lo ignoraba por completo. Y si yo lo puedo comprender, deseo que también otras personas de mi edad y aún más pequeñas puedan comprenderlo. Entonces fue cuando, pues planeándolo, empecé a compartir con los niños de la iglesia, y fue un trayecto bastante largo de aprendizaje, y aprender y caer, pero a la misma vez seguir aprendiendo en la fe. Y luego de eso, pues pasaba el tiempo y sabía que Jesús era mi Cristo, que Él era verdadero Rey, sacerdote y profeta en mi vida. Pero mientras más pasaba el tiempo, se hicieron ya 3 años de que yo había conocido el Evangelio, pero el Evangelio se había vuelto como una religión para mí, de lo cual simplemente lo tenía muy esquematizado, ¿verdad? Entonces fue cuando Dios me permitió poder venir a la primera conferencia de Timoteo. De ahí realmente me percaté de que es muy importante que estemos todo el tiempo expuestos al Evangelio, porque realmente puedo hablar muy bonito acerca del Evangelio, pero en realidad, de verdad, no es algo que todo el tiempo se repita. Puedo ser muy buena hablando del Evangelio, pero no me puedo estar encontrando con Dios. Realmente puedo ser muy elocuente en cuanto a hablar de Dios y hablar de la cruz y hablar de
muchas cosas acerca del Evangelio. Pero si de verdad yo no puedo ver esto como una realidad en mi vida y no lo puedo creer, entonces no me puedo encontrar con Dios. Y de esta misma forma, más adelante, de verdad quise desarrollar esto con los jóvenes. Y fue de gran provecho ver cómo realmente todos juntos, si profundizamos en el Evangelio constantemente, de verdad podemos ver a Cristo. Y más adelante, pues realmente fue para mí un momento de como angustia en este último tiempo, en donde de verdad lo de Finisher como que cayó bastante en un punto. Seguí haciendo reuniones y seguí esforzándome en poder compartir el Evangelio, pero de cierta manera era como que de verdad no había interés. Entonces me frustraba, como que pensaba que yo no era suficiente o que tal vez el Evangelio no era suficiente en mí, por eso las personas no podían creer. Pero Dios me permitió percatarme de que esto no es porque yo me esfuerce o porque yo haga tantas cosas, sino que esto es por gracia y por revelación de Dios, algo que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Entonces, pues, di un paréntesis en eso y... ay, perdón. Entonces, pienso que no es un tiempo perdido, ¿verdad? Obviamente no ha sido un tiempo perdido. Solo sé que Dios está preparando nuestras vidas para ver el Evangelio con claridad y que nos podamos encontrar de verdad con Él. Amén. Amén.